Como ya hemos dicho varias veces, las entradas analógicas en los autómatas S7300 y S7500, bueno, y también en el 1200, se almacenan en un código de 16 bits. Este código de 16 bits pues iría desde 0 hasta 32.767. Sin embargo, Siemens aquí lo que hace es establecer el rango nominal, es decir, si tenemos una tarjeta de menos 10 a 10 voltios, va a considerar el código 27.648 como 10 voltios y el código menos 27.648 como menos 10 voltios. Y deja los códigos siguientes para expresar una saturación por exceso desde el 27.649 al 32.511, que estos serían 11,759 voltios en el caso de una tarjeta de más o menos 10 voltios, y hay un rebase por exceso en el cual para tensiones mayores de 11,759 el código que da es 32.767. Igual para los valores negativos. Tenemos muchas tarjetas, estas son de tensión, las hay para valores más pequeños, también las hay para intensidad. Y bueno, sobre todo decir que cuando tenemos valores de intensidad negativa o tensión negativa, tenemos códigos hasta el menos 27.648. ¿De acuerdo? También tenemos valores de 0 a 20 miliamperios y de 4 a 20 miliamperios. Bien, vamos a explicar cómo convertir estos códigos a una unidad física, porque realmente al final estos códigos van a medir una magnitud física. Nosotros para realizar esta operación vamos a utilizar la función scale, que nos vale para el 300 y para el 1500, en la cual vamos a convertir un código, el código del que estábamos hablando antes, lo vamos a convertir a una medida en unidades físicas. Esta función tiene los siguientes parámetros de entrada: tiene el valor límite superior de unidades físicas, high lim, low lim es el límite inferior de unidades físicas, es decir, las unidades físicas tendrán unos límites inferiores y superiores que vamos a poner aquí para el conjunto de códigos que vamos a emplear. Los códigos que vamos a emplear siempre son, en el caso unipolar, desde 0 hasta 27.648, y en el caso de que haya valores negativos con códigos negativos, pues iremos del menos 27.648 al 27.648. Eso lo vamos a poner en el parámetro de entrada bipolar. Si es bipolar, con códigos negativos pondremos true, y si es unipolar pondremos false. En el parámetro in vamos a poner el formato de la entrada analógica con esta nomenclatura, tanto por ciento I, W, dirección de la entrada analógica, 2 puntos P. Este 2 puntos P indica que vamos a tomar valores, no la imagen de proceso, sino lo que hay antes de la imagen de proceso de la entrada analógica. Y la salida, esta salida ya en la unidad física, va a ser lo vamos a poner en out. Esto será normalmente una variable de tipo real, de tipo MD. Si esto lo vemos en TIA Portal, con este autómata 1512 compacto, pues en sus propiedades podemos ver las características de las entradas analógicas y digitales. Aquí tenemos ahí 5 entradas analógicas, AQ2, 2 salidas analógicas. Estas 5 entradas están aquí y podemos configurarlas en tensión con sus rangos. Vamos a elegir, vamos a ver, tensión 0,10, 1,5, más menos 5, o intensidad.
con estos rangos. Las salidas, bueno, todavía no hemos hablado de las salidas igualmente. Las direcciones de entradas analógicas aquí es la 0. El canal 0 tiene la 0, el canal 1 va a tener la siguiente dirección, que sería la 2, porque ocupa, como hemos dicho, 16 bits, es decir, 2 bytes. Si vamos al OV1, nosotros buscamos la función scale y nos aparece aquí, y como digo, vamos a poner una entrada analógica, la primera, tanto por ciento y W0, que es su dirección, 2 puntos P para visualizar el valor lo más preciso posible, no en la imagen de proceso, por eso ponemos 2 puntos P. No vamos a ir a bipolar, vamos a coger un rango de entradas solo positivo, y vamos a, a poner como límites de unidades físicas, pues para el código 27.648 un valor de 100 y para el código 0 un valor de 0. Ese valor será escalado en la variable m de 100. Aquí el valor de retorno nos indica si ha habido algún error en la operación de la función. Esto lo podemos simular en el autómata PLC Sim. Nosotros podemos cargarlo. Y si vamos al autómata, bien, al simular en el PLC Sim vemos aquí que este código 17.995 de la entrada analógica que estamos simulando se convierte en las unidades físicas 65,08. Si cambiamos a un código 24.938, pues queda unas unidades físicas de 90. Y para códigos mayores de 27.648, pues se satura a ese valor 100 que habíamos puesto como highlight. Las salidas analógicas las vamos a utilizar para nosotros controlar por tensión o corriente a través de un PLC o pues un dispositivo como puede ser un variador o cualquier dispositivo que se pueda controlar con una corriente de 4 a 20 o 0 a 20 o por tensión. Entonces vamos a intentar convertir unas unidades físicas a una corriente o tensión. Esa corriente o tensión en el fondo van a ser unos códigos y entonces tenemos que hacer un desescalado de lo que son, por ejemplo, RPMs a corrientes. Para ello vamos a utilizar la función ANScale, cuyas entradas, como antes, son los valores superior e inferior en unidades físicas y cuya salida va a ser, en este caso, va a ser la dirección de la salida analógica que vamos a tener. El valor in o parámetro de entrada será el valor de unidades físicas que queremos convertir. Tendrá redval como antes, código de error, si es que ha habido, y bipolar va a ser en el caso de que utilicemos señales con códigos negativos, podemos tener salidas analógicas, por ejemplo, de más o menos 20 miliamperios, tenemos códigos negativos entonces tendríamos que poner bipolar en true. Esto lo podemos hacer con nuestra función ANScale, en el cual la variable m de 104 que hemos llamado RPM va a ser desescalada a un código digital que estará en la salida analógica. Nosotros tenemos la salida analógica en el QW0 porque así nos lo ha dicho las propiedades del autómata. La salida es la 0. Y pues como digo, vamos a poner un valor bipolar en falso y esto lo podemos simular en la tabla de variables, en la tabla de observación. Si nosotros
aquí vemos la tabla de observación, no hace falta ir al PLC SIM y nosotros podemos convertir estas 1500 RPM en el código 13824. O podemos convertir 2300 revoluciones, forzamos y la salida QW0 será el código 21197. Esto al final va a ser una corriente o tensión, como hemos dicho. Si nosotros ponemos 3100 RPM, esto es muy importante, el código queda en 27648. Es importante decirlo, hay una saturación en estas funciones y hay que conocerlo porque si no lo conocemos pensamos que a lo mejor estamos haciendo unos cálculos y son otros. Interesante comentar la medida de temperatura en las tarjetas de Siemens. Y es que si nos fijamos en los valores, en los códigos que nos dan, por ejemplo, una PT100, pues resulta que el rango nominal es de menos 200 a 850 grados. Y en vez de darnos unos códigos de 27.648 o menos 27.648, nos da un código que es proporcional 10 veces mayor que la temperatura. 850 grados son 8.500 y menos 200 son menos 2.000. Con los termopares pasa algo parecido. Este termopar tipo J, en el rango nominal, la temperatura 1200 nos da un código 12.000. Entonces hay que tener cuidado en el escalado porque, como he dicho, los valores de high lim y low lim que tenemos que poner se corresponden con los códigos 27.648 y 0 en el caso unipolar. Entonces, en la medida de temperatura, como el código es 10 veces más grande que la temperatura, nosotros siempre vamos a tener que poner en temperatura que el valor de high lim va a ser 27.648 entre 10, es decir, 2764,8. Así vamos a funcionar. Y el código, si estamos en modo unipolar, pues pondremos 0. Si estamos en modo bipolar, pondremos menos 2764,8.